o una tabla de hashing se representa habitualmente por medio de un arreglo. Donde cada posición tiene su índice, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando tú pones un dato, digamos el nombre de César, este valor se va a ir a guardar directamente a esta tabla en una posición única. Digamos que a César le corresponde la posición 5 de este arreglo. Y siempre que entre este valor que le corresponde a César, cada vez que yo lo ingrese conforme a esta tabla, él siempre va a acabar en esta posición. Cuando yo le pregunte al programa dónde está el valor de César o recupera la información de César, automáticamente sabe que debe de ir a esa posición. Es decir, una tabla de hashing te permite a ti acomodar la información para que al momento de recuperarla o acomodarla haya siempre una posición para ese dato. No le puedes poner otra posición o no va a estar en otro lugar que no sea indicado por eso. En muchas representaciones, de hecho, los hash maps de C++ y de Java tienen lo siguiente. Tú tienes una tabla o un arreglo con las claves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y después tienes una serie de arreglos o de elementos para los valores. Valores 1, valores 2, valores 3, todos los valores que tú quieras guardar allí. Por ejemplo, si queremos guardar la información de César, en uno podremos tener todo su nombre, en otro tener su dirección, en otro su teléfono y así sucesivamente. Para que cada vez que yo quiera recuperar un valor, simplemente le diga la clave de ese registro. Y su clave es César. Dame la información de César. Mi programa, a través de algún algoritmo que a veces no es muy sofisticado, a veces es simplemente tomar todas sus letras, sumarlas y dividirlas entre 10. En serio. Para saber que le corresponde la clave número 5. Entonces, en todos los demás lugares donde hay valores, siempre va y busca el índice 5 y nos dice, esa es la información de César. ¿Sí? Puede ser una matriz, puede ser un arreglo con listas ligadas, puede ser varias representaciones. De hecho, la de Java es algo como esto, una estructura que tiene las claves almacenadas en un lugar y en otra serie de arreglos o tablas los valores. Entonces tienes varias estructuras para lo mismo. Esta estructura también se conoce como un diccionario. ¿Ustedes han leído alguna vez un diccionario? Que está ordenado alfabéticamente y cuando tú quieres encontrar la información de una palabra, vas directamente a la posición en donde está esa palabra y siempre va a estar acomodada en ese lugar. Bueno, las tablas hash nos permiten a nosotros usar estructuras como diccionarios, donde tú almacenas la información más o menos así. Tú tienes el nombre del diccionario y el dato es su clave. César. Por ejemplo, tendríamos un diccionario que se llame alumno
y le paso la clave César. Cuando yo le paso la clave a César, el programa va automáticamente a una y sola una posición. No puede ir a otra porque esa es la posición de César. Por lo tanto, la complejidad o el tiempo que se tarda esto en buscar es 1. Tú le das el valor y dices, ¿dónde está? Ahí. No tiene que recorrer, no tiene que buscar, no tiene que comparar. Simplemente tiene que obtener la clave y saber y con eso determinar la posición. ¿Esto puede funcionar como para bases de datos? Sí y no. Me imagino como Facebook, como que tiene la clave de cada usuario y toda su información. No, no toda. La información en una base de datos está segmentada en tablas. ¿Sí? Y cada tabla se va acumulándose de manera secuencial. O sea, el almacenamiento de una tabla va secuencial, en donde encuentra espacio. Ya después, cuando la procesas, cuando la buscas, sí puedes generar tablas de este tipo para procesar esa información en ese momento. Pero no es como que lo vayas a buscar por posición, se busca por algún elemento que es esa tabla, ¿no? O sea, no por ejemplo, un índice. Sí, pero en base de datos. Sí, pero ya cuando la tabla tiene el atributo de índice. Cuando ya está indexado al momento de buscarlo, sí hace una estructura como esta. Pero solo cuando estás buscándolo, cuando lo estás almacenando, no. Simplemente la va amontonando donde le corresponde o y donde tenga espacio. Pero ya cuando la vas a procesar o la vas a consultar, sí te forma una estructura como esta o un árbol. Lo más frecuente es que lo haga con un árbol. ¿Sí? A menos que ya hagas una consulta muy compleja y la mantengas en memoria un rato, te la pone en una tabla hash. Pero cuando la está construyendo, cuando la está buscando, lo hace mediante árboles, porque a veces haces consultas bien complejas. ¿Sí? ¿Y se puede combinar? Sí, tú puedes hacer todas las... De hecho, hay una forma de hacer hash así, que es lo que vamos a ver ahorita con resolución de colisiones. Tú puedes tener una tabla hash así, como un arreglo de apuntadores, que guarda una lista ligada. De hecho, las representaciones de grafos son muy frecuentes así. Pero los grafos no son tablas hash. ¿Sí? Donde aquí tienes el índice, el 0, y aquí tienes toda la información de un registro. Este puede ser un valor, por ejemplo, tu nombre. Esta puede ser tu dirección. Este pueden ser tus teléfonos, etcétera. Pero tu clave siempre va a ser esta. ¿Sí? Para esto necesitamos dos cosas. Una, la cantidad de posiciones que hay. ¿Cuánta información puedo meter yo en mi tabla de hash? ¿Cuántos puedo tener allí? Y otra es la función de dispersión o la función de hashing. Esto es, ¿de qué manera o de qué forma yo convierto la clave que me dan en la posición dentro de esa tabla? Hay muchas formas de hacer funciones de hashing. Hay unas muy sencillas, por ejemplo, si te doy como clave un conjunto de letras, digamos su nombre, yo puedo tomar cada una de las letras por separados, obtener su código ASCII, que recuerden que el código ASCII es numérico, y con eso yo podría obtener cuál de las posiciones le corresponde aquí. Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a seguir con el buen César, que ya lo agarré de ejemplo. Digamos que yo tengo una tabla 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 con 5 posiciones. Es decir, yo puedo almacenar aquí la información de 5 registros. Y yo quiero poner a César allí.
Ahorita no voy a tomar el ASCII porque pues, sería más complejo de obtener y no me lo sé de memoria. Pero sí vamos a usar la función de hashing de la siguiente manera. Vamos a tomar la posición de la letra en el alfabeto, la vamos a sumar y vamos a encontrar esta posición. La C es la tercera. ¿Sí? La E es la quinta. La S, si no me equivoco, es la 18. De atrás para adelante. Son 28 letras, entonces de atrás para adelante a la Z. Z es 19. La A es la 1 y la R, que va después de la S, la 20. Entonces, si sumo 3 más 5, 8 más 19, 27, más 1, 28, más 20, 48. Esto me resulta en el número 48, que podría ser la clave para guardar la información de César o el nombre de César en esta tabla. ¿Pero qué creen? No tengo un 48 en mis claves, es decir, este número no lo puedo usar como directamente de alumnos, esto se llama alumno, no lo puedo usar como alumno 48 porque me va a dar un bonito error que ustedes conocen muy bien. Index out of bounds. ¿Sí? Entonces, debo de tener una manera de que este 48 quepa en una estructura que nada más tiene 5. Exactamente. Generalmente se utiliza una función módulo, que es dividir u obtener el residuo del índice entre el número de espacios que tienes disponibles para siempre obtener un valor que está dentro de esos índices. Tengo 5 valores. 48 módulo 5, 5 por 9, 45, me sobran 3. Por lo tanto, la información de César debe de ir almacenada en el índice 3. ¿Esa es la función hashing? Sí, esta es una función de hashing. La la función es esta. Primero descompones cada uno de las letras en un valor numérico, lo sumas y después a ese resultado lo divides o obtienes el producto módulo entre la cantidad de espacios que tienes. ¿La función hashing es la que asigna? ¿Dónde va a ir? La función hashing es la que te da cuál índice debe de ser el que utilizas. Y funciona tanto para almacenar, para decidir en qué posición va, como para buscar. Es decir, tú no tienes tiempo para buscar, tú no tienes tiempo para decirle al programa, vete posición por posición o utiliza un algoritmo para encontrarlo. Yo simplemente te voy a decir, quiero a César. ¿Qué es lo que ustedes suelen hacer cuando hacen una consulta en una base de datos? Quiero la información que coincida con estos criterios. ¿Sí? Entonces, en este caso tú le das una clave, César. Conviertes esa clave en la posición dentro de la tabla donde va a estar la información y la recuperas directamente. En este caso, lo que se tarda el algoritmo es nada más en convertir el índice. Ir por él ya es rápido. Realmente es rápido. Cuando tú recuperas una información así, vas por él. Si hay otra palabra que también te dé un módulo y salga 3. Ahorita vamos a eso. Sí, sí pasa. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas fórmulas o cuántas formas de función de hashing existen? Muchas. ¿Cuál es la mejor? Depende. Lo ideal es de que tú siempre generes una clave única, de que no haya dos claves que se repitan, que tú puedas asignar la información donde digas la clave de cada elemento es este. No sé si ustedes han descargado información
por ejemplo, de un repositorio de código o han descargado software que en algún punto del programa dice, este es el hashing del archivo para que lo compares y veas si descargaste el archivo completo o lo descargaste correctamente. Ya la mayoría de los navegadores lo hace. Casi todos los sitios de descarga le dicen, mira, este es el hash de cómo luce el archivo completo ya cuando se descarga. Entonces, cuando tú recibas el último paquete, aplícale el algoritmo de hashing, que probablemente ustedes lo conocen, se llama SHA-1. ¿Nunca han oído hablar de SHA-1? Google. Que le pasa una clave de alfanumérica, grandota, que se calcula a través de leer el contenido de bits del archivo. Entonces lo lee, le aplica el algoritmo y le dice, esta es la fingerprint de ese archivo completo. El navegador compara la clave que le pasó el sitio de descarga con el que obtiene, y si no coinciden, te dice, no tengo el archivo bien. Este no es el archivo que tú me dijiste que me ibas a pasar. Y como ese se basa directamente en los bits del archivo, es muy difícil que dos archivos distintos se parezcan en los bits. Entonces esas claves son únicas. Aquí con ustedes, en el Tecnológico de Monterrey, en el nivel sistema, todos ustedes son etiquetados con un número de preso, que le llamamos la matrícula. La mía, que todavía la traigo, para que vean qué tan viejo soy, es esa. Y esta matrícula o esta clave no se le puede asignar a nadie más. Se generó una vez y esta solamente le pertenece a mi información. Cada uno de ustedes traerá la suya. De hecho, mi matrícula está cumpliendo 20 años. Y esta no se le puede asignar a nadie más. Luego se dieron cuenta de que nada más poner 6 posiciones iba a acarrear un poquito de problemas, porque se iban a acabar las claves. Y a mí me tocó la transición de cuando le agregaron el 00. La mayoría de ustedes ya tiene posición aquí. 1, 2, algo. ¿Sí? 0120. Y falta un ratito para que empiecen las de acá. Pero esta clave que se genera es única para cada uno de ustedes. Entonces, si ponemos esta clave en un hash o en una tabla hash, podemos usar todo el número para identificar dónde queda. ¿Se puede usar la tabla hash y ordenarla como numéricamente? ¿Qué caso tiene? No sé, como del TEC. Uh-huh. En el momento que te inscribes te van dando el número para abajo. Sí. ¿No serviría eso? ¿No serviría mejor otra? Bueno, los índices siempre van del 0 al n. O sea, ya viene ordenada esa clave por default. Entonces no tendrías que reordenarla. Simplemente si tomamos tu matrícula y voy a esa posición en la tabla, yo sé que ahí están tus datos. Sí, nos dan la matrícula por número, pero ya en la tabla están ordenados diferente. Hay varias formas. Una es, tú tienes recursos ilimitados y puedes crear una tabla del tamaño de todos los alumnos que hay o habrá, lo cual no pasa. ¿Sí? Generalmente las tablas hash y las funciones existen por la razón de que tú tienes un número limitado de espacios para guardar la información. Y aunque tú tengas claves únicas, tú necesitas una manera de convertir esa clave para que quepa aquí adentro. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Imagínense que van a almacenar la información de 7 alumnos y su clave es su matrícula. César, ya que estoy contigo, dime tu matrícula. 0120-749. Muy bien, tengo esta clave para buscar información y sé que esa información está en uno y solo un lugar. ¿Sí? ¿Cómo convertirían ustedes esto, este numerote, en algo que quepa o que puedan ustedes ubicar en 0, 1, 2 al 6? ¿Qué se les ocurre? Gerardo, Erwin, César, ¿qué son tus datos? Módulo. ¿Módulo qué? A ver, si divido 127.49 módulo 7, ¿cuánto me da? Rápido, ahí en sus calculadoras. ¿Qué cosa? Divide ese número entre 7 y dime el residuo. Los que tengan Mac, sí les da el producto módulo, el Spotlight. Es lo que es el número que él me dio. 99. ¿Cuánto da? ¿Te da miedo? Ah, sí. 5. El residuo de esto da 5. Entonces, esta clave debe de ser almacenada en el 5. Este módulo 7. A él le dio 6. Pónganse de acuerdo. Módulo 7. Ok, vamos, se iría al 6. Bien. ¿Ya hay consenso? Vamos al 6. Pero va a ser un módulo de los espacios. Sí, en la mayoría pues lo tienes que ajustar para que quede dentro de los índices de lo que tienes. ¿Sí? La próxima vez que yo quiera recuperar esa información, tengo la clave. Yo nunca voy a saber la posición o el lugar donde está dentro de la tabla, pero siempre voy a saber su clave. Le digo a mi programa, esta es la clave de la información que yo quiero recuperar. El programa dice, gracias, la procesa y va a esa posición dentro de su tabla y dice, aquí está. Ahora, imagínense que ocurre lo siguiente, que es muy frecuente y es muy común. Tienen una matrícula que es una clave única, no se puede repetir, pero al pasarlo por la función les vuelve a dar un residuo que es 6. Cuando en 6 ya está ahí el buen César. ¿Qué es lo que debe de hacer el programa en ese caso? Esto se llama colisión. Y si estudiaron, ya pasaron por física, sabrán que hay una propiedad de la materia que se llama la impenetrabilidad. ¿No se acuerdan de la impenetrabilidad de la materia? Impenetrabilidad. O sea que no lo penetras. No. Uno no puede estar en el lugar de otro. Exactamente. Dos elementos físicos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es como tratar de sentar a Joaquín arriba de Martín. Martín va a renegar. Y de todos modos no estarían ocupando el mismo espacio. ¿Sí? Eso no se puede. Y aquí en las tablas hash, eso tampoco se puede. Tú le debes de asignar una y sola una posición a cada registro. Por lo tanto, cuando tienes este caso,
o cuando ocurre esto, cuando ocurre una colisión, tú tratas de guardar información en una tabla que ya tiene un dato en esa posición, tienes que encontrar una manera de resolverlo. Perdón, me perdí. ¿Cómo fue que pasó la colisión? Tienes otra clave que te da exactamente ¿Dónde estaba otra cosa? la misma posición de otra que ya estaba allí. Tienes que arreglar este problema. Hay varias formas. La más común y la más frecuente se llama inserción lineal. ¿Qué significa inserción lineal? Mételo en el siguiente espacio disponible. Así de sencillo. Vamos a poner un ejemplo rápido. Digamos que tenemos una secuencia de números. Tengo acá donde le caben 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 espacios disponibles y tengo una función de dispersión K que es igual a un número K, que es la clave que yo le voy a pasar, módulo 10. ¿Sí? Y voy metiendo los números en el siguiente orden. La función los va a procesar en el orden que lleguen, igual que en árboles, igual que en lo demás. No hay una manera previa de decir, vamos a procesar la información antes para evitar colisiones. Esto es muy, muy random. Llega la información y dice, va. Entonces, para que esto quepa, la clave es el mismo número que está llegando. Digamos que llega un 18. 18 módulo 10 debe de ir al 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué no me dicen que me faltaba 1? 10. Ah, no, estoy bien. Porque son 10 posiciones nada más. Entonces, módulo 10, debe de ir a la posición 8. Entonces está aquí. 18. Después llega el 9. ¿Dónde va? Al 9. Después ponemos al 15. ¿Dónde debemos de meter al 15? 5. Y ahora se le ocurre llegar al número 38. ¿Dónde debería de entrar el 38? En la clave 8 o en la posición 8. Pero la tabla le va a decir, no lo puedo poner allí, ya tengo un número. ¿Sí? Entonces dice, bueno, vamos a resolver ese pequeño problema. Dime dónde lo pongo. Bueno, vamos a buscar la siguiente posición hacia abajo que esté libre, bajo una posición 9. ¿Qué le va a decir? Ahí no se puede. Ok. Problema número 2. Llego al final de la tabla. ¿Dónde empiezo a buscar a continuación? Correcto. Vuelvo al inicio de la tabla. Es como si estuviese en una tabla circular. Termina de abajo, bueno, pues empiezo otra vez desde arriba. Y me dice, ¿ese está disponible, el siguiente índice que es el 0? Sí, ahí guardo el 38. Y en algún mecanismo yo almaceno que ocurrió ese cambio. ¿Sí? Depende de la implementación de la estructura de datos. En la misma tabla de claves tú puedes guardar la información de la colisión. Por ejemplo, en algunas implementaciones es clave fulana de tal está en este índice con 0 colisiones. O bien te puede almacenar lo del caso del 38. El 38 está en la clave, el 38 le corresponde la clave 9 con 2 colisiones. ¿Qué significa eso? Que cuando calcule la clave se baje 2 posiciones dentro del arreglo. Para que cuando tú digas, quiero buscar la clave 18
la función te diga va en el 8, ese diga cuántas colisiones tiene, ninguna, entonces sí está allí. Y llega el 38 que también te va a dar 8, diga hay 2 colisiones, muy bien, del 8 bajo 2 y ahí lo encuentro. Sencillo, ¿sí? ¿O no? Muy bien, si después llegara el 1, ¿cuál es la clave que le corresponde? El 1, se mete. Ahora llega el 10, ¿qué va a pasar allí? ¿Cuál es el resultado de la función? 0. Voy al 0 y me dice la tabla, nanáis. Ya tenemos allí un 38. Entonces, ¿a dónde lo debo de llevar? A la siguiente. No, ya está ocupado. Ok, a la siguiente. Ahí sí cabe, guárdalo. Guardo el 10 y en la función le digo más 2 colisiones. Este también debe de resolver el caso donde llega el 9 y dice, tiene como 6 colisiones. 9 más 6 da 15. ¿Dónde debería de estar? El 15 no existe en esta tabla. Entonces debería de estar aquí en el 5, que también está ocupado. Cuando la tabla está llena ya no puedes meter más información. Aunque tengas claves válidas y claves únicas, si la tabla está llena, simplemente le dices al programa, ya murió. ¿Sale?